una de mis personas favoritas. Aparte, ¿sabes qué? Es increíble cómo no se te respeta en este programa. Porque cuando entras, ponen a Bob Marley, que siento que era como el dueño de la mota, a la doctora Silvia Cruz Martín del Campo, que es investigadora del CINVESTAB, y que lleva toda su vida dedicada a entender cómo las sustancias que causan abuso y adicción funcionan en el cerebro. Tanto así que acaba de sacar una Biblia que se llama Cerebro y Adicciones, las bases biológicas de los efectos de las drogas en el cerebro. O sea, con ella es con quien hemos aprendido cómo funciona la ayahuasca y la marihuana y la cocaína y el fentanilo y la heroína y el éxtasis, no sé qué más me falta, el LSD, los hongos. Ella nos ha enseñado todo eso y ahora traes un libro. Sí. Pero esto es una Biblia, hija. Está gordito, sí. Está gordito, 385 páginas. Así es, ¿cómo ves? Pero esperamos que sean muy legibles, porque Es que, son, ¿por qué? pues son páginas que no solamente traen las neurociencias, aunque se centra y hablamos del cerebro porque las drogas afectan al cerebro. Tenemos otras cosas como citas bibliográficas, por ejemplo, de personas que han consumido, pequeñas historias, tablas para hablar de efectos de las drogas y unas partes especializadas que se llama Para saber más, porque el público interesado en las drogas es muy amplio. Claro, oye, el otro día, gracias a ti, le pude explicar. Bien. Me preguntaba una amiga, oye, pero no entiendo por qué las personas que se meten fentanilo están dobladas hacia adelante. Y yo, permíteme, Vane, te voy a explicar. Lo que sucede es que el fentanilo relaja todas las estructuras musculares, por los cuales es muy difícil traer fentanilo en el sistema y estar erguido. ¿Se lo expliqué bien? Se lo explicaste bien, aunque hay además una cosa adicional. Quise ser yo muy sencilla, Silvia. Eso haces bien, hay que tratar de ser sencillas al hablar de drogas. Pero además está mezclado recientemente y sobre todo esas imágenes con gilacina. Y la gilacina es específicamente un relajante muscular. Ese es uno de los temas que hay que tener ahora presentes. Las drogas no van solas, casi siempre van combinadas. Si la gente lo sabe o no, de todas maneras el policonsumo ahorita es la norma, lo cual es un reto pues adicional para lo que estamos haciendo, ¿no? Entender y transmitir. Las combinaciones. Las combinaciones, lo que le llamamos adulteración, algunas combinaciones son pues nada más para aumentar el volumen, pero otras son intencionales para cambiar el efecto de las sustancias. Entonces tenemos las sustancias tradicionales, las nuevas, las combinaciones, las diferentes maneras de tomarlo, las diferentes poblaciones que lo consumen. Y todo eso pues hace un mar de preguntas, ¿verdad? Si ustedes son unos curiosos enfermos, que pienso que el cuentaviente de este programa naturalmente es una persona curiosa, tienen que buscar este libro ya. Ya está a la venta en todos lados, Cerebro y Adicciones. Lo estamos vendiendo en una plataforma que es es precisamente cerebroyadicciones.com. Cerebroyadicciones.com. Ahí se pueden registrar y se les envía. Oye, y de entrada, pues regálenselo a todos sus hijos, pubertos y adolescentes. Pero hay cosas que hay que saber sobre el cerebro y la adicción. Porque tú siempre dices, Silvia, que la adicción nace en el cerebro. Sí, si no modificas la función del cerebro, si una sustancia no modifica las funciones del cerebro, no va a producir adicción. Sí. Tú puedes tener un cigarro muy lindo de pasto y no hay modo, ¿no? Y puedes tener también pipas muy bonitas rellenas de alguna florecita y pues no hay forma. Claro, depende de la flor también. Hay algunas que sí podrían. Sí. Pero lo que quiero decir es que el cambio inicial que lleva a un proceso adictivo, pues por supuesto, el proceso adictivo tiene que ver con cómo funciona la mente, con cuáles son tus deseos, con cuáles son tus aversiones, con cuáles son tus recuerdos y cómo esos recuerdos de los efectos iniciales de una sustancia se vuelven tan importantes que aunque después ya no tenga efecto, ahora lo buscas también por evitar lo desagradable. Ejemplo, pues cuando se consume heroína y cuando se consumen opioides, son
muy euforizantes. Poco a poco se va perdiendo ese efecto, pero caes en un ciclo que le llamamos el ciclo de la adicción, en donde en la abstinencia te sientes tan mal que además de buscar el efecto que quizá ya no alcanzas, lo que quieres es aliviar la molestia. Y en todo eso están implicados diferentes redes neuronales, diferentes regiones del cerebro. Y ya conocemos bastante como para subir la conversación y pasar la conversación del estigma de decir esa persona no tiene fuerza de voluntad a decir tiene cambios en el cerebro, independientemente de por qué y cómo empezó, y vamos a tratar de entenderlos para dar aproximaciones, uno, de cuáles son los riesgos, y dos, de cuáles podrían ser también las aproximaciones terapéuticas. Oye, pero eso está muy cañón lo que acabas de decir, que justamente es algo de lo que se está hablando mucho ahorita con el sobrepeso. Que antes pensábamos que el tema del sobrepeso no era una enfermedad, era un tema de falta de voluntad. Sí. Y ahora con todo lo que se ha investigado, nos hemos dado cuenta que va mucho más allá de un tema de disciplina. Cuando uno ve a alguien con una adicción a las drogas, lo primero que piensas es, qué débil, sí, qué poco disciplinado, qué falta de fuerza de voluntad, qué mala decisión. Y no pensamos en lo que acabas de decir tú, que la estructura de su cerebro cambió y que fisiológica o químicamente es muy difícil para esa persona no recaer. Así es, de hecho yo pienso al revés, fíjate, cuando una persona, sobre todo los que se han recuperado, pues todo mi respeto, toda mi admiración, y lo que agradezco es no haber empezado, porque conociendo lo que conozco de las bases neurológicas dices, qué difícil. Si realmente te enganchas, qué difícil. Sí sales, sí puedes salir, pero estás lidiando con conflictos intercerebrales. ¿Por qué? Pues porque hay redes, los del cerebro trabaja en redes, que promueven que repitas esa conducta porque aprendiste químicamente que era algo que valía la pena repetir. Y hay otras partes de tu cerebro que dicen, no le hagas caso a ese impulso. Piénsalo tantito y ve lo que está sucediendo en tu trabajo, en tu familia, en tu salud. Y es el mismo cerebro que tiene los dos pensamientos, la impulsividad por buscar la sustancia que en algún momento le dio un placer, una recompensa le llamamos, el horror de tener toda la incomodidad de que ya no la tienes, la abstinencia, y al mismo tiempo una parte reflexiva que dice, oye, párale. Ya no te metas más coca. Ándale, y es la misma cabeza. Y no es que las personas no entiendan, o sea, no es que le digas, oye, te hace daño, eso está muy bien para la prevención, pero para la adicción en parte se define como el deseo de suspender, el saber que hace daño y el continuar la conducta. Pero a ver, explícame, porque tú has contado muchas veces en este programa que las drogas secuestran. De entrada, el sistema de recompensa en el cerebro. Uh-huh. Sí, y eso ya te lo sabes de maravilla. Ya. Exacto. ¿Cuáles son esos cambios en la red del cerebro por lo cual es muy difícil no fumarte otro churro de mota, no meterte otro pase de coca, no inyectarte la que sigue? Ajá. Mira, los cambios son... ¿Es diferente de droga a droga? De droga a droga es diferente qué sistemas toca inicialmente, pero todas convergen en lo que le llamamos el ciclo de la adicción y en el sistema de recompensa y el sistema de antirrecompensa. Explico. Por ejemplo, pues tú sabes que el alcohol deprime, ¿no? El alcohol baja las funciones. Entonces las personas, pues al principio lo que baja es la capacidad de reflexionar y por eso se ven alertas, pero poco a poco se va viendo la inhibición progresiva hasta que es muy evidente y se pueden quedar dormidos. Y tú dices, el cristal es al revés. El cristal produce lo contrario, produce una euforia, produce aumento de liberación de adrenalina, de noradrenalina. Esos son unos efectos que vas a ver físicamente. La gente se queda dormida o la gente está paranoica y está muy estimulada. Pero conforme se va repitiendo, hay zonas del cerebro que entran en una cierta dinámica. En particular, cuando algo se considera agradable, liberas dopamina.
y liberas dopamina en una zona particular, que es a lo que le llamamos el sistema de recompensa, entre dos regiones, una se llama BTA, otra se llama núcleo accumbens, y cuando liberas dopamina ahí, hemos evolucionado para entenderlo como algo importante que debes recordar y que debes repetir o evitar. Normalmente, si es gratificante, lo repites. La dopamina da para arriba. No siempre. La dopamina es conspicuidad, saliencia, importancia y relevancia. Es decir, casi todas esas cosas que tenemos asociadas van para arriba, como puede ser cuidar a los hijos, alimentarte rico y tener actividad sexual. Pero si te intoxicas, también liberas dopamina. Con una intoxicación alimenticia, a ver, repite lo que te hizo daño. No hay modo. O sea, se queda fijo con esta relevancia, esta conspicuidad. Entonces, en general, repetimos lo que hemos considerado agradable y bueno para la especie. O un horror. O un horror lo evitamos, ¿sí? Pero las drogas liberan dopamina en las regiones que te hacen sentir bien. Entonces, inicialmente, tu cerebro lee, oye, repítelo. Y lo repites, aunque después digas, a ver, pues no, o sea, ya no puedo hacer A, B o C, ¿sí? Y entonces, esta parte del circuito de recompensa va perdiendo efectividad y se va activando más el circuito de antirrecompensa, en donde la abstinencia te hace sentir fatal, porque se activan otras zonas neuronales que lo que hacen es la disforia, justo lo contrario a la euforia. Y eso te va llevando a que digas, pues otra vez hay que consumir porque es lo que me quita la disforia. y no solamente es otra vez, sino es otra vez y más, y más, y más. Y más, y más. La tolerancia, hay gente que puede parar y depende de la sustancia y depende de la frecuencia. Pero ahora que tenemos, y es parte de lo que hablo, muchos concentrados y muchas mezclas, es más fácil engancharse. Pero entonces, ¿por qué es tan común, explícamelo cerebralmente, que una persona empiece con la droga A y acabe en la droga D? Porque al principio a la droga A hay tolerancia, pero no a la B, a menos que sean muy parecidas. Por ejemplo, si se toma heroína y luego pasas a fentanilo, pues las personas que estaban consumiendo heroína pueden consumir cantidades de fentanilo que si una persona nunca ha consumido se muere, y ellas no, porque tienen una cosa que se llama tolerancia cruzada. Pero hay otras sustancias, como por ejemplo, que llevan a la mezcla. Hay una profunda depresión, vamos a suponer, con el alcohol, y entonces dicen, no, pero cuando me lo tomo con cocaína no me siento dormido. Y entonces lo consumen con cocaína, la cocaína te va para arriba, pero además la cocaína produce un metabolito junto con el alcohol que se llama cocaetileno, y ese tiene efecto psicoactivo nuevo. Entonces, la conducta se generaliza en parte por el desarrollo de tolerancia, en parte por aprendizaje. Si tú aprendes a lidiar con los problemas utilizando una sustancia química que debe darte un alivio inmediato, es muy difícil que luego lidies con los problemas despacio, con calma y a pie. A ver, Silvia Cruz Martín del Campo es investigadora del CIMBESTAB, el Instituto Politécnico Nacional, y ha dedicado toda su vida a explicar cómo funcionan las sustancias que causan abuso y adicción en el cerebro. Ya escribió este libro que pueden encontrar ya en cerebroyadicciones.com. Ahí lo piden, ahí se los mandan a su casa. Es Cerebro y Adicciones, las bases biológicas de los efectos de las drogas. Increíble. Entonces, quiero leer la página 54, ¿ok? Si quieres te hago el audiolibro. Hombre, por favor, serías así el hit mayúsculo. ¿Cómo se absorbe y se distribuye el alcohol? El alcohol se absorbe fácilmente en el tracto gastrointestinal y atraviesa todas las barreras, incluida la hematoencefálica y la placentaria. Así llega rápidamente al cerebro. En el caso de mujeres embarazadas, el producto en gestación. El alcohol también alcanza la leche de las mujeres lactantes, que pueden transmitirlo a sus hijos al amamantar. Una vez en la sangre, el alcohol se distribuye en todos los líquidos del organismo, que en el caso de los hombres corresponden al 60% de su constitución, mientras que en las mujeres solo al 50%. Por eso, aunque una mujer y un hombre de la misma talla y peso beban igual,
el alcohol se concentra más en la mujer porque es la misma cantidad en menos líquido y se intoxica más. No, yo ya así de metabolismo oxidativo. ¿Cómo se metaboliza y elimina el alcohol? El libro habla de todo tipo de sustancias, desde el cigarro, el alcohol, drogas. Éxtasis, cannabinoides, alucinógenos, cocaína, pues realmente todas. Tratamos de cubrir en orden un poco de presentación, ¿verdad? Alcohol, tabaco, con unos capítulos introductorios que te puedes saltar si no es tu tema, pero que, por ejemplo, tienen cuestionarios para decir, tengo un problema de alcohol, el audit, por ejemplo, o tengo un problema de tabaco, el Fagerstrom, y después vamos hablando droga por droga. Y terminamos con embarazo y con tratamiento. ¿Qué hay para tratar? Aparte, vienen partes históricas bien interesantes. Miren, Europa conoció el tabaco tras el descubrimiento de América. Fray Bartolomé de las Casas describe en 1527 cómo los nativos fumaban hojas enrolladas en otras hojas secas, formando tubos que encendían por un extremo y aspiraban por el otro. O sea, quien nos hundió fue Fray Bartolomé, siento. Ok, y luego la planta, esta no te la sabías, Rebeca, fue llevada a Europa por Jean Nicot, cuyo nombre dio origen a la denominación científica Nicotiana tabacum en el siglo XVI. Y tú sabes, por ejemplo, que el tabaco no solo está en Nicotiana tabacum o en la planta del tabaco, sino en muchas más. ¿Sabes por qué? Porque les sirve para que los bichos no se la coman. Es insecticida natural. De hecho, la nicotina pura se utilizó como insecticida como hasta 1950. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Bueno, pura. Y se dejó de utilizar porque los jardineros empezaban, como utilizan la misma ropa, overoles y cosas por el estilo, y la nicotina se queda ahí porque es pesada y se queda en la ropa, al ponérsela se sentían mal. Y entonces era una intoxicación por nicotina, que desde luego eran cantidades pues muy altas. Pero aparte, chécate esto. Oye, y esto fue antier. O sea, hasta 1988, cuentavientes, se reconoció oficialmente que la nicotina causaba adicción. O sea, ¿qué estaban pensando antes de eso? Y te voy a decir que el primer artículo que yo leí en 1993, hasta me acuerdo del autor, porque dije, ¿qué le pasa? Era cuando, la primera vez que yo leí en 1993, en un artículo científico, una descripción de abstinencia a la nicotina, que sí existía. Dices, o sea, ¿en serio nunca has visto a alguien cuando está tratando de dejar de fumar? Claro que se siente mal. O sea, claro que hay abstinencia. Bueno, el reconocimiento llegó hasta el 93. No, y aparte, esto es precioso, porque en aquellas épocas, pues lo asociaban con modelos sociales de elegancia y estilo. O sea, Humphrey Bogart, Yul Brynner, Marcello Mastroianni, Wayne McLaren, el hombre Marlboro, refuerzan esta imagen. Todos los guapos. Todos los guapos de que fumar era elegantísimo. No nos vayamos lejos. La serie Mad Men. Claro. Que fumaban en las oficinas y bebían también, ¿eh? Y yo creo que lo recordamos, ¿no? Yo lo recuerdo también, y recuerdo a mi mamá que fumaba en los hospitales. Se fumaba en los aviones. Era muy precioso fumar en los aviones, perdón. Era muy... ¿No te gustaba fumar en el avión, Rebeca? Muy precioso. El libro Cerebro y Adicciones, pídanlo ya en cerebruyadicciones.com porque solamente ahí está a la venta. Yo quiero saber una opinión. Ahora que se está legislando el uso de ketamina para depresiones profundas y muy difíciles de tratar de otra manera, y las microdosis de hongos, quiero tu opinión de ambos. Sí, mira, la ketamina tiene, en general... ¿Qué es la ketamina? ¿No es la anestesia de caballo? Es una anestesia veterinaria, no de caballo, porque a esa le llaman más bien a la gilacina. Bueno, hay varios nombres que se mezclan ahí, pero sí es una anestesia veterinaria. Y de hecho también humana, empezó por supuesto como humana, nada más que la gente al salir de la anestesia muchas veces se sentía mal, pero es un buen anestésico. Ahora, la ketamina tiene un rango amplísimo de dosis. A dosis muy bajitas y en ciertas condiciones tiene un efecto terapéutico. A dosis intermedias
tiene el efecto alucinógeno que te puede llevar a lo que le llaman el hoyo K-hole, en donde la gente no se puede mover porque es preanestésico. Y a dosis muy altas vuelve a tener efecto terapéutico como anestésico, ¿sí? Entonces, el rango de dosis hace cosas muy diferentes. Cuando lo vemos en el terreno de las drogas de abuso, pues se está vendiendo como un psicodélico no típico, diferente. Pero sí, produce algunos cambios en los receptores donde actúan los alucinógenos y al final, de manera indirecta, pero los produce y puede producir cambios en la percepción, cambios en ilusiones, en colores, en percepciones, todas esas cosas, con el gran riesgo de que un poquito más y no te puedes mover. Y entonces se puede utilizar pues de manera de delitos. A dosis bajas tiene el efecto muy interesante de antidepresivo de acción casi inmediata y duración corta de efectos. Entonces, hay depresiones con ideación suicida que los antidepresivos convencionales tardan 3 semanas en hacer efectos y eso pone en gran riesgo a las personas. Entonces, encontrar una sustancia que a cierta dosis, normalmente han empezado, sobre todo se puede por vía oral, pero lo más tradicional es una infusión lenta en una clínica supervisada durante 4 horas, Sí. tiene un efecto antidepresivo inmediato. Pero a ver, hija, quédate con ese pensamiento. Ajá. Tengo un conocido que hizo eso en Estados Unidos. Sí. Iba, no sé cada cuánto, a una clínica Uh-huh. en donde le hacían estas infusiones, unos viajes astrales, y ahí te encargo, como parte de un tratamiento para depresión y adicción. Sí, para depresión ¿Cómo funciona? para depresión está comprobado que a esas dosis y de esa forma tiene un efecto antidepresivo que dura 2 semanas. Entonces, es una gran ayuda para echar a andar a los antidepresivos que no tienen potencial adictivo, porque la ketamina se puede fácilmente utilizar por fuera como para buscar los viajes. Pero, ¿qué es lo que hace en el cerebro que te ayuda a la depresión? Pues hay varias teorías, porque no solo es ese, sino otros alucinógenos, y es que el cerebro funciona en diferentes redes y esas redes están más o menos especializadas para ciertas cosas. Y la red, por ejemplo, hablamos de la red neuronal por defecto, que es la red que se está activa cuando supuestamente no hacemos nada, cuando ensoñamos, cuando divagamos, cuando tenemos la reflexión sobre nosotros mismos. Bueno, esa puede ser muy diferente en un momento dado a otras que son las redes de saliencia o de importancia, de relevancia, o las redes motorosensoriales o aparentemente lo que están haciendo estas dosis bajas de algunos alucinógenos, de los cuales ahorita vemos cuáles sí, cuáles no, están produciendo una cierta integración de redes. Entonces lo hacen temporalmente y eso, que sabemos poco, sí puedo decirte cosas muy técnicas, inhibe la liberación de glutamato aquí, luego la libera allá, que por cierto eso tratamos de ponerlo en una sección que se llama Para saber más, a quien le interese el mecanismo de acción. Pero bueno, lo que te quiero decir es, a dosis bajas y uno de los isómeros. ¿Qué son isómeros? Las moléculas pueden tener diferentes orientaciones espaciales, como las manos, que es lo que decimos ahí. Tienen los mismos elementos, pero no te puedes poner un mismo guante, ¿no? Están en espejo. Bueno, las moléculas muchas veces tienen estas dos que se llaman isómeros en espejo. Y la que se llama isómero S se llama esketamina. De hecho, la que tiene el otro isómero que se llama arketamina o arketamina tal cual, la esketamina funciona bien como alucinógeno en estas infusiones, pero como todas las sustancias, ¿a quién no? A quien ya tiene una adicción. ¿Sí? Porque muy fácilmente se va a ir por fuera, muy fácilmente va a buscar diferentes recetas, diferentes cosas y luego Pues va a es hacer lo que le pasó al de Friends, ¿no? Exactamente, es lo que le pasó al de Friends. ¿Y qué opinas de los hongos en microdosis rápidamente? Un minutito. Los hongos en microdosis hay que pensar más bien en la sustancia. Hay diferencias de opiniones. Hay quien dice, no, lo que importa es todo el asunto. Pero en realidad los hongos tienen una sustancia que se llama psilocibina, que tiene que transformarse metabólicamente en psilocina, que es la activa. Y también se le está buscando si puede hacer esta integración. ¿Pero para qué se está buscando? Para estrés postraumático. Para
Cuando en estos viajes a CAR y con ayuda terapéutica y con apoyo y con dosis controlada, o sea, no voy, busco hongos y me los tomo, y con seguimiento de personas capacitadas, permitir en algún momento dado revivir algunas experiencias traumáticas y poder trabajarlas. Eso es lo que está ahorita, pero de lo que tenemos certeza, digamos, es de la esquetamina. De lo que hay cosas muy interesantes y estudios son la psilocibina y, bueno, desde luego las producciones naturales, pues no sabes cuánto es, ni cómo es, ni quién lo está dando, ni hay seguimiento. Entonces no hay que sacarlo de contexto. Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora del CIMBESTAB, que ha dedicado su vida a entender cuáles son los mecanismos de acción en el cerebro de las sustancias que causan adicción y abuso. Este es su primer gran libro para los clavados y para los no tan clavados. Pueden ir tan profundo como quieran porque tiene diferentes secciones dependiendo de qué tanto quieres entender. Cerebro y adicciones, las bases biológicas de los efectos de las drogas, lo pueden pedir en cerebroyadicciones.com. Te quiero, amiga.